Hola, buenas tardes. Estamos aquí una vez más con una nueva entrega del programa Jerez Conócete, un programa que, como ya ustedes conocen, está dedicado a recorrer la historia de nuestra ciudad y sus monumentos, sus épocas, las personas que han sido protagonistas aquí en esta ciudad a lo largo de los siglos. Hoy vamos a dedicar el programa a la historia de la educación en Jerez, más que de la educación, de la enseñanza, digamos, que ha sido a lo largo de los últimos siglos, digamos, desde que empiezan a funcionar las escuelas aquí en la ciudad. Pero para introducir el tema vamos a ver un pequeño reportaje que hemos hecho, porque algunos de aquellos edificios que se usaron como escuela en un momento dado, hoy ya no están en pie o están sustituidos por otros edificios. Y así podemos, en ese recorrido, conocer lo que queda y fotos antiguas de lo que había en aquel momento. Así que, si a ustedes les parece bien, vamos a ir recorriendo estas escuelas a lo largo del tiempo. Bien, Juan Félix, aquí tenemos los claustros que había en la Compañía de Jesús. Ahora mismo forma parte del patio de un complejo de vivienda, pero esto en su momento fue el colegio de la Compañía. Y aquí tenemos el Cabildo Viejo, el Cabildo que es renacentista, y en este edificio se alojaron dos escuelas públicas, una de niños y otra de niñas. La de niñas se entraba por la puerta principal, la de niños no, la de niños por la calle del Letrado, porque tenían que estar separadas la escuela de niños de la de niñas. Ahora vemos la fachada actual del Colegio Cervantes, que no siempre ese edificio fue así. Anteriormente había sido Palacio de Justicia y mucho antes, aquí lo tenemos todavía como Cervantes, y mucho antes había sido la Casa del Corregidor o la Casa de la Justicia, que la Plaza Monti fue la que le cambió el título a esa plaza, que veremos también en una foto como tenemos aquí antigua. Y aquí es un grabado y no tiene nada que ver con la fachada anterior, pero es la misma, modificada. Esta fachada se perdió y habría que haberse fijado a la derecha que estaba el Arco del Corregidor. Este trazado de José Esteve López, el mismo arquitecto de la plaza, es la fachada actual. Y esta es una fotografía, ojo, no es un grabado, es una fotografía de la antigua fachada, la que antes habíamos visto y que contenía dentro esta sala donde se celebraron los juicios de la Mano Negra, que son estos que vemos aquí. En estos momentos vemos en la Plaza del Mamelón, detrás del árbol, luego lo veremos más cerca, ahí ese balcón tiene encima San Juan Bautista, que era el título que tenía el Colegio de Humanidades que fundó Juan Sánchez a costa suya y que luego con el tiempo se convertiría en el Instituto Coloma. Una rama, la otra rama sería el Colegio de los Marianistas, pero eso sería posterior. Este Colegio de Humanidades luego se instaló en la Plaza del Mercado. Y esta fotografía que tan extraña tiene ahí una pared curva, una pared que hace como una semi-elipse, y era en la escuela de niñas de la bodega de González Vía, que algunos creyeron que era un resto de mezquitas, que no lo era.
Y este edificio que vemos ahora está dentro del complejo de González Vía, entre la calle Ciego y Unión, y antes habíamos visto en los planos de ese edificio. Y aquí tenemos la iglesia y la escuela que están en Valle Sequillo de los evangelistas. Aquí el plano de esas escuelas, a derecha e izquierda, una para niños y otra para niñas, y en el centro la capilla. Tenemos que tener en cuenta que ellos estaban antes en la Plaza de las Angustias, ocupando la Capilla de las Angustias, en un momento en que estaba desacralizada. Aquí vemos una imagen muy interesante de la Alameda Cristina, con el palacio de, creo que era de Salobral, me parece que estaba al fondo, y esta era la puerta, la fachada que había antes del Colegio de La Salle en la Alameda Cristina, que luego se tiró y se convirtió ahora en los departamentos, en una serie de oficinas de la Junta de Andalucía y un hotel. Este es el patio interior, precioso, que lo disfrutó el Colegio de La Salle. Antes había estado también el instituto y previamente había sido un convento de los hermanos de San Juan Grande. Esta es una fachada bueno, no llega a ser la fachada, esto es unos planos que se hacen de la calle, en la calle Misericordia, diseñados por José Esteve, pero que no se llegó a hacer por falta de dinero, y se quedaron los planos nada más. Por cierto que José Esteve se empapó de todo lo que había de novedoso en aquella época para edificios de escuelas y lo llevó a la práctica. Aquí tenemos el Palacio de Villapané, fotos antiguas, y aquí durante bastante tiempo estuvo una escuela desde 1837 hasta 1910, creo que fue más o menos. Esta es una interpretación del mismo edificio de Villapanés por dentro que hace Montenegro en algunos de sus cuadros, en dos de ellos, porque se combinaba los vecinos con la escuela. Esta es la Compañía de María. Este edificio era de la familia de los Ágreda y está en la antigua calle Collante, que ahora ha cambiado de nombre. Y aquí tenemos los marianistas, en la calle Porvera. Se vinieron aquí en 1888, cuando la fundación de Juan Sánchez, esa del Colegio de Humanidades, se dividió en dos. Otro proyecto de escuela que tampoco se llevó a cabo, hay que decir que no había mucho dinero, o el que había no estaba bien empleado, ¿no? Porque hubo varios intentos de construcción de escuelas que luego no se llevaron a cabo. Este era el rótulo que tenían todas las escuelas públicas de Jerez en la puerta de la fachada. Este es el diseño primero que hacen de ese tipo, y luego pues una para cada. Ahí está el ejemplo de San José, ¿no? Y luego esta curiosa pues, depósito de niños vagabundos. Es curioso este caso de depósito de niños vagabundos, y bueno, si quieres lo comentaremos. Hablaremos pues, también de él. Esto sí. No he presentado antes, habéis escuchado su voz explicando este documental, ¿no?, de Juan Luis Sánchez Villanueva, historiador, y que ha dedicado muchísimo de su investigación a estudiar las escuelas y los sistemas y tal aquí en Jerez. Pues efectivamente, fue la tesis doctoral. Eso. La tesis doctoral que hice, pues la dediqué a la enseñanza en Jerez en el siglo XIX. Siempre ve uno un poquito más. Entonces, pues digo, vamos a empezar un poco por el final del XVIII para ver cómo entraba en el XIX. Y después del XIX, 1900 y algo, pues también uno va encontrando algunos restos del XIX que merece la pena, ¿no? Que merece la pena, sí. Este documental, por razones de tiempo, ha ido rápido. Sí. Hemos visto muchas cosas en poquísimo tiempo. Ahora, si te parece, Juan Luis, vamos a hacer un recorrido en el tiempo. De acuerdo. Vamos a arrancar de un determinado momento. Eso es. donde también la Iglesia empieza a no tener tanto protagonismo, digamos, en la enseñanza, aunque hasta... porque vamos a hablar también de escuelas públicas, sí, también, no solamente de aquellas que eran, digamos, de la Iglesia, ¿no?, o de las congregaciones o órdenes religiosas, y vamos a ir recorriendo paso a paso hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Esto ha servido para apoyarnos
para que cuando hablemos de La Salle, que cuando llega a Jerez, o llegan los marianistas, hemos visto los edificios en los que se montaron la iglesia. Vamos a partir de un momento dado, ¿no? De la segunda mitad del siglo XVIII. Efectivamente, podemos empezar. 1769, sí, ¿no? Que fue cuando la expulsión de los jesuitas. El extrañamiento de los jesuitas. Por eso hemos visto lo primero de todo, la iglesia de la Compañía de Jesús, sí. Aunque ahora ya no es iglesia, ahora es sala de sala compañía, para usos muy variados. Sí. Y al lado pues queda esas arcadas del patio de lo que era el claustro. Y ahí estaban los niños de esto. Cuando ellos se van, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de eso. Y eso es una imposición del gobierno central, que dice, una vez que los jesuitas los hemos expulsado, pues los ayuntamientos de aquellas poblaciones que tengan unas escuelas de los jesuitas, se tienen que hacer cargo de ello. Inmediatamente lo primero que tienen que hacer es cubrir la vacante de los que estaban como profesores. Claro. Y entonces hacen una convocatoria pública para ver quién ocupa esas plazas. En el caso de los jesuitas en Jerez tenían dos tipos de escuelas. Una que se llamaba de latinidad, digamos que sería una especie de bachillerato de letras actual, entre comillas. Sí, no para entendernos, ¿no? Sí. Donde el maestro de latín, el latinista, pues era pues lo más importante. Que por cierto, ahí tenemos un personaje conocido, un pariente de él, porque era Sánchez Barbudo el apellido, y luego de ahí vendría el famoso pintor jerezano Sánchez Barbudo, de esa familia. Y por otra parte estaba la escuela de primeras letras, la escuela de GB, podríamos decir. Sí. Y ahí es donde se hacen unas oposiciones y donde aparece por primera vez un no jesuita, y es un tal Íñiguez. Pero inmediatamente después de él, como segundo de a bordo, es decir, como profesor auxiliar, está un López Cepero. Y después de este López Cepero... en la historia de la enseñanza en Jerez, López Cepero tiene... Sí. Es curioso porque en un momento determinado, este López Cepero y sus dos hijos están los tres en activo, y ya vienen detrás los jovencitos pues pidiendo también paso, ¿no? O sea que era una familia que final del 18 y todo el 19 tiene algún miembro de su familia dando clases, uno o dos o tres dando clases. Vamos, como nos estamos situando en el tiempo, hemos empezado en 1767 o 69, expulsan a los jesuitas. El ayuntamiento convoca unas oposiciones y ahí están los alumnos y un profesor que ya no es jesuita. ¿Y dónde se instalan? En el edificio de los jesuitas. Sí. En el edificio se instalan allí. Y también hay otro problema, que como hay pues una serie de guerras y demás, pues eso también lo convierten en cuartel militar. Y a principios del siglo XIX ya sabemos que los franceses nos invaden. Estamos hablando de 1808, aquí en Jerez 1810, 1812. Estamos en la guerra de la independencia. Pues ¿no? ahí tienen que utilizarlo esto, curiosamente, para los prisioneros franceses que consigue el ejército español, porque el ejército español vence a los franceses en alguna ocasión. Entonces los prisioneros van ahí. Van ahí varios de ellos, sí, bastantes de ellos van ahí, sí, franceses prisioneros. Al edificio donde estaban las escuelas. Sí, exactamente. Y luego, pues, ¿qué tienen que hacer? Los profesores salen de allí un tiempo, vuelven otra vez cuando se regula la situación, pero lo que falta siempre es dinero. Y he encontrado una serie de escritos, tanto del López Cepero como del Sánchez Barbudo, que hablan de, Sánchez Barbudo dice, mi cátedra se está pudriendo, el asiento que utiliza de madera se está pudriendo, la polilla se lo está comiendo. Y lo mismo está mi compañero con las primarias, que es el López Cepero. O sea, que estaban en condiciones bastante precarias. Muy precarias. Sí. Entonces, en Jerez, digamos, ¿cómo se enseñaba? ¿Cómo aprendía la gente? ¿Dónde? Porque hemos hablado
de una escuela. Una escuela. Que una escuela sería una clase o dos, no más. No, era en aquel momento una escuela era una clase, nada más. Y era bastante numerosa. Es decir, que podía tener 150, 200, 250 alumnos, controlados por un profesor o un profesor y su ayudante, que era normalmente solía ser así. Pero no había problema de disciplina. ¿Por qué motivo no había? Porque aquel alumno que creara problemas se le expulsaba y se quedaba sin educación y después no podía progresar y prosperar económicamente su familia, porque claro, tendría que peón. Y los padres decían, no, si hace falta le da un bofetón, pero que se quede aquí, porque si acaba de aprender las 4 reglas y los quebrados y el leer y escribir, tiene la opción de entrar en alguna oficina, en algún escritorio, en alguna tienda y no me lo mande a la calle, ¿no? Ese era un castigo, era echarlo. Sí, ese era porque perdía cualquier oportunidad de prosperar. De prosperar. Entonces, si nos situamos a principios del siglo XIX... Ya a principios, sí. Ya a principios, porque esto es casi la última parte del XVIII. Sí, decir esto del XVIII porque es la primera escuela pública que hay en Jerez, y eso es importante. Eso es lo importante. Si nos situamos ahí, una familia en Jerez, bueno, había dos posibilidades. Que esta familia fuese una familia rica, sí, o que fuese una familia pobre. Si era rica, mandaba a sus hijos a estudiar fuera, ¿no? Sí, mandaba a sus hijos a estudiar fuera, o tenía un profesor particular, pero no un profesor particular al que iba el alumno, sino que el profesor venía a casa de la familia y se instalaba allí. Era la persona que estaba allí instalada. Un tutor de la... Sí, que había algunos casos muy sonados, ¿no? Muy conocidos. Sí. Había un Juan Sánchez Ramos creo que era, no tiene nada que ver con el Juan Sánchez que fundó el Colegio de Humanidades, no, era otro. Y este hombre tenía un prestigio y era contratado por la familia para educar a los hijos de varones de esa familia, ¿no? O sea que había un sector de la población española jerezana que tenía sus profesores particulares. Y por otra parte estaba la clase pobre que no tenía opción y había falta de plazas escolares. Es decir, que se fueron creando algunas escuelas más porque había falta de plazas. ¿Qué tienen que hacer estos niños? Pues lo que podían. Por eso sale luego lo que apareció de la escuela de depósitos de niños vagabundos. Los niños estaban vagabundeando por la ciudad y el ayuntamiento dice, ¿qué hacemos? Pues los metemos en un sitio, le damos algo de comer, se ve que piden en el escrito, dice, da dinero para que podamos tenerlo y tal. Y aquellos que se porten bien serán los primeros en la lista para entrar en una escuela pública. Ese era el premio. Darle de comer, por supuesto, que estaba en la calle, y decir, la primera plaza que se quede libre en un colegio público, tú la vas a ocupar porque te estás portando bien. Y ese era, pues no los tenían allí, con un señor que les daba clase cuando podía, pues claro, eran muchos, y ese era el premio. Bueno, y ahora cuando tú dices que entramos en el siglo XIX. Sí, no, sí. Después las familias pudientes, era lo que habíamos comentado antes, sí. Mandaban a sus hijos a estudiar fuera, los mandaban a Inglaterra, precisamente, ¿no? la mayor parte iba porque en Inglaterra. Eran familias sobre todo de bodegueros. Porque enviaban a sus hijos allí por dos motivos. Uno, para que practicaran el inglés, que era la lengua del mejor cliente. El mejor cliente del vino de Jerez era Inglaterra, por lo tanto, para que supiera y estuviera al tanto. Todos sus hijos mandaban allí. Y también para que fueran allí abriendo un poco de mercado y haciendo las amistades y buscando allí pues socios y demás. Y luego había una clase media, que era la clase con los médicos y abogados y demás, y había unas escuelas privadas que tenían prestigio y lo que cobraban era bastante, porque también aseguraban que la enseñanza iba a ser importante. Entonces eran maestros que en su casa o en un local que ellos alquilaban, pues daban clases y ahí tenían 30, 40 o 50 alumnos. No había muchos más. Lo normal era tener 8 o 10.
la escuela privada que se mantenían como podía. El maestro tenía en su casa 8 o 10 alumnos y con eso iba tirando. No tenía más porque no se le apuntaban, porque también estaba la cuestión económica. Económica, que eran vamos, cambio, solo se lo podían permitir. Las clases media altas, claro, que mandaban a sus hijos a una escuela con prestigio, y luego estaban pues eso, los profesores que estaban solamente para la familia, no para atender a la enseñanza de la familia. Vale, hay un momento que es importante, ¿no? Que es el momento de la desamortización de Mendizábal, Sí. ¿no? Sí, Ahí sí. cambia un... Bueno, hay un momento en bastante que... la cosa, ¿no? Sí, porque eso ya es a mitad del 19. El Mendizábal empieza en 1840, 1836. Las primeras desamortizaciones de Mendizábal, en el 1836. Y se da la circunstancia de que, bueno, hay una serie de edificios en Jerez que tienen que marchar los frailes que hay, porque tienen que tener un mínimo de número y no dan ese número, entonces tienen que marcharse. Y ese edificio queda para amortizar y se pone a la venta. Es curioso cómo el colegio de los jesuitas, el complejo del colegio de los jesuitas, lo compra Mendizábal. El propio Mendizábal compra el colegio de la compañía. Sí. A través de un representante que tenía aquí en Jerez, de su representante legal, que era Antonio Arrón, concejal del ayuntamiento, o edil. Y ahora, permitidme un pequeño esto de prensa del corazón. Ya. Este Antonio Arrón era el tercer marido de Fernán Caballero. Fernán Caballero estuvo viviendo en Jerez una temporada cuando se casó con su tercer marido, que se llamaba Antonio Arrón, que era bastante más joven que ella, y que era un concejal del Ayuntamiento de Jerez, y que representaba a Mendizábal. Y hasta aquí, bueno, pues compra pero claro, el ayuntamiento no es tonto, y si allí tenía a la escuela de primaria y a la escuela de latinidad en ese edificio, y ahora me tengo que ir porque tú lo desamortizas y lo vendes, yo no estoy contento, y pide dinero. En concepto de estar tanto tiempo allí ocupando aquello y bueno, y manteniendo una escuela. Los derechos que había adquirido, por lo claro, menos, y manteniendo una escuela del dinero público, pues, y Antonio Arrón, pues, no quiere, y Mendizábal le dice, págale lo que pida, y nos quitamos de problemas, que no querían que se notara más, ¿no? Ya está bien de tanta publicidad negativa, y efectivamente paga una cantidad para que ya al ayuntamiento y el ayuntamiento saca de allí a la escuela. Lamentablemente la de latinidad desaparece, no la quiere montar, y la de primaria pasa a la casa privada del maestro una temporada, y luego al Cabildo Viejo, cuando este se queda libre, y pasa a lo que ahora conocemos como consistorio, la calle Consistorio. Eso pasa en diciembre de 1840. 1840 en diciembre. Que hemos visto, de hecho hemos visto. Y pasa al Cabildo, pasa al consistorio actual. Entonces ese edificio se queda vacío y le salen un montón de novios. Una academia de bellas artes, muy interesante, una edificación de bloques de vivienda, bueno, bloques no, vivienda, en fin, le salen muchos novios, pero decide el ayuntamiento formar 2 escuelas. Una para niñas, que sería por fin la primera escuela pública para niñas que se creara. O sea, que ahí podemos situar la primera escuela pública de niñas. Exactamente. 1843, en el Cabildo Viejo, la parte que da a la plaza actual de la Asunción, en aquel momento se llamaba Escribano, la fachada principal. Ahí está la escuela de niñas. Y el salón interior, entrando por la calle Letrado, que hay una puerta, ahí estaría la escuela de niños, que venía de la compañía. ¿Qué nombre le pusieron a esas escuelas? Pues si estaban con la iglesia de San Dionisio, con el consistorio allí, pues le llamaron las escuelas del consistorio. Escuela de niñas, pública del consistorio, y escuela de niños, pública del consistorio. Ya no era compañía, pero era el mismo profesor y los mismos alumnos. Lo que cambian es de sitio y de nombre, de edificio y pero, de nombre. pero el mismo. El mismo. Tú me has contado una anécdota que también me ha hecho gracia también, porque las rejas que hay en lo que es el atrio, la parte aquella de
del edificio del consistorio, Sí, sí. se ponen por una razón que a lo Sí, mejor sí, hoy nos puede parecer extraña. Extraña, sí, pues esa logia, esa Sí, arcada, sí. pues tiene unas columnas, pero entre columna y columna no había nada, porque por ahí es donde entraban los... O sea, que aquello era diáfano. Claro, digamos, en ese entraban sentido. los 24, que se llamaba entonces los concejales, Claro, los 24. concejales. Entraban a caballo unas veces, pero estaba libre. Las columnitas finas, preciosas, pero entre columna y columna no había nada. Deciden poner un zócalo de la misma piedra, de martelilla, y una reja. No para que se escaparan las alumnas, no, No para evitar que se escaparan. No, para que los niños que no tenían plaza en las escuelas Y que públicas estaban fuera. le molestaban, se acercaban, le insultaban, le tiraban de la falda, etcétera. Para evitar esto pusieron la reja y así frenaron un poco. Normalmente la reja se pillería. pone para que uno no se se escape. escape y este al contrario, para que no entre. Efectivamente. Y se quejaban las maestras, claro, de esta situación. Pues ahí tenemos la primera escuela pública de niñas y ya estamos en 1857 por un detalle, porque el gobierno central pide a toda la... Eso, este es otro momento que es importante. Sí, es curioso. Sí. Tú comentabas antes que la Iglesia empieza a perder un poco de poder, que sí, pero no mucho, un poquito. Por ejemplo, cuando está Fernando VII no quiere control de las escuelas, que pase a control de la Iglesia. Y le dice a la Iglesia y a los conventos que formen escuelas, que son ellos los que tienen que controlar. Los conventos y la Iglesia pues rápidamente forman. Y se crean escuelas en la Merced, en San Francisco, en Santo Domingo y en la Cartuja, escuelas para niños, porque lo avala y lo fomenta Fernando VII. O sea que está desde el centro del poder. Sí, para controlar, efectivamente. Luego, ya con más adelante, el control no es tan fuerte. En 1857 y hay una orden de ponerle a las escuelas públicas nombres de vírgenes o de santos, es decir, que la Iglesia todavía controlaba. Entonces, esa escuela que había en la Plaza de la Asunción, que no era Asunción entonces, era Plaza de Escribano, y era de niña, le ponen como nombre Nuestra Señora del Socorro. Y a la de niño, que tenía que ponerle de un santo, a unas de vírgenes y otras de santos le ponen San Dionisio, que estaba allí, pero estaba puesto a propósito, ¿no?, para ponerle ese nombre, y le ponen San Dionisio. Algunos creen que es una nueva escuela. No es una nueva escuela, es la misma escuela cambiando de nombre y nada más. Luego ya con un poco más adelante empiezan otra vez el baile de movimiento. Eso lo tienen que desalojar porque se convierte aquello en la biblioteca pública. Es cierto que es allí donde... Entonces las niñas ya habían pasado a la Alameda de Cristina, donde estuvo el convento más que convento, Hospital de San Juan de Dios, o San Juan Grande, allí estuvo. Cuando es donde lo que queda es lo que es la capilla que hay de... No, esa capilla de San Juan de Letrán eran los vecinos. Lo que había... O sea, que estaba... Eso existía. Donde hoy hay un hotel, ¿no? Donde hay un hotel. Y donde está también la oficina de la Junta de Andalucía. Eso era... Y hemos visto una fotografía, eran fotos del patio interior, del patio interior de ese hospital, de ese convento, que está ahí desde 1500 y pico. Luego, con la unificación o la reunión de los hospitales, pues entonces salen de ahí y eso lo ocupa un cuartel de milicia y la primera escuela pública de párvulos de la provincia de Cádiz. Ahí, 1848, se instala ahí la primera escuela pública de párvulos, llevada por el método... ¿Qué entendemos por escuela pública de párvulos? Pues escuela pública de párvulos, aquellos niños que tienen entre 3 y 6 años. Niños o niñas que tienen, o incluso menores de 3 años, y lo que ahora conocemos como parvulitos, como enseñanza de preescolar, etcétera, exactamente. Y eso desde 1848, con una pareja... Pero que los niños fuesen a la escuela a esa edad es un avance... Un avance enorme. Y además el primero en la provincia de Cádiz, 1848, con un matrimonio que había estudiado directamente con Montesinos. El método Montesinos lo había estudiado directamente con el Montesinos, que era su profesor en Madrid. Esta pareja viene de Madrid a Jerez
porque el Ayuntamiento de Jerez les quiere una carta a donde estudian y allí piden que les mande algún matrimonio que esté experimentado. ¿Y por qué? Es curioso esto, un matrimonio, no un maestro o una maestra. Bueno, pues eso es curioso también, sí, es ¿no? curioso. Oficialmente el matrimonio, bueno, o podía ser un matrimonio o podían ser hermano y hermana, también. Hay otras combinaciones que no le gusta a la administración, pero las tiene que aceptar. Pero en principio era eso, matrimonio o hermano y hermana. Y los dos eran codirectores. Un avance para la mujer, que era codirectora. Aunque las tareas las tenían definidas no tan favorables a la mujer. Es decir, se daba por hecho que él enseñaba más y ella limpiaba más culos, ¿no? Así los niños pequeños. O sea, Pero oficialmente eran codirectores, tanto ella como él eran directores. Pero bueno, ya digo, y el sueldo era para los dos. Había un sueldo para los dos. No era él un sueldo y ella otro y sumaban. No. para la pareja. Para la pareja esta cantidad. Y Jerez se mostró bastante generosa, porque Madrid era la que mejor pagaba, por eso no quería nadie salir de Madrid, y sin embargo pagaba menos que Jerez. Por decirte la cantidad... Jerez para conseguir que... Pues claro. sí, en aquel momento Madrid está pagándole a la pareja de maestros 6.000 reales y Jerez le ofrece 8.000. Y se trae acá una pareja. Convenía venirse. Convenía. Y además la casa, la vivienda, además vivienda. Y además le manda por adelantado dinero para comprar libros y para ello como adelanto de sueldo. O sea que fue bastante generoso y avanzado el Ayuntamiento de Jerez en aquel momento. O sea que dedicó a la enseñanza. Sí. Y hay un detalle que esto a mí me ha llamado la atención. Cuando le escriben, el secretario de la asociación que organiza todo esto en Madrid, le dicen, es una pareja, él es de Granada, pero no se le nota en el acento que sea andaluz. A mí me parece de una... Que deje ese detalle. Sí, es decir, que ya había en aquel momento ese roce por si habla o no habla el andaluz, ¿no? Sin entrar ya en, porque estos no entran en sea bueno o malo o regular, pero dice, él es de Granada, pero no se le nota en el habla que sea andaluz. Bueno, esto es increíble. Sí. Ella era de Madrid, por lo tanto de ella no se dice nada. Pero llama la atención. Sí. Y este edificio luego albergó, no sé, recuerda, porque eso sí que lo hemos visto en otros momentos, la Sociedad Económica de Amigos del País hizo dos exposiciones de arte y de productos de agrícola, de las bodegas y demás, y se celebraron allí. Tuvieron que suspender las clases durante un mes. ¿Qué fue lo que duró ¿no? Cada vez que se hicieron dos exposiciones, una en 1856 y otra en 1858, y duraron un mes y pico cada exposición, y pues tuvieron que irse los alumnos a su casa, así de claro, ¿no? Hasta que no acabase. Efectivamente, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Hay unos grabados por ahí también que se ve la Plaza de Toros y alrededor una serie de ganado, porque también era una exposición de ganado, una exposición regional de ganado. Y ahí también hay algunos nombres de pintores de la época que obtuvieron premios en esa exposición porque eran gente de prestigio. Y ya digo que se ven. Pues ese edificio al final pues también sirvió para instalar escuelas de niñas, que no era la del Socorro que he dicho antes, sino otras más que se fueron creando más adelante. Eso, ¿cómo es el panorama en ese momento en cuanto a escuelas? Porque hemos hablado de la del Cabildo. Sí, pues a mitad del siglo XIX, tenemos la escuela de niños de la compañía, que se llama luego de Consistorio y luego de San Dionisio. Pero que es la misma. Tenemos la de niñas que se instala allí. Bueno, es la que se entra por... Sí. Y en un momento determinado sale de allí porque el edificio se está deteriorando y se va allí y se instala en la Alameda Cristina, donde unos años antes se había instalado la de Párvulo, Pública de Párvulo. Pero ahora se crean algunas nuevas. Y una de las nuevas que se crea es la llamada del Rosario, en la calle Antona de Dios, para seguir con las niñas. Otra en la plaza de San Lucas, que se llama de la Concepción.
Y ya más adelante, en el Me 1800... parece lo que sería la que está... lo que ahora mismo es la Salesiana. La Salesiana, ¿no? lo que ahora mismo es la Salesiana, allí, concretamente allí. Y luego en la calle del Pollo, número 7, la de la Consolación, la escuela de niñas de Consolación. Y en cuanto a los niños, la Sociedad Económica de del País, que hemos citado, creó una escuela en Villapané, en 1837. Y 6 años más tarde, en 1843, se la regala, se la cede al ayuntamiento para que la convierta en una pública y no le cobra nada por el material que deja. Y si, mira, tú pagas el alquiler a partir de ahora y nombras al profesor. De hecho, que hemos visto Villapané, efectivamente, porque ahí había una escuela privada y pasa a ser pública. Además, una escuela privada con un sistema de enseñanza diferente, que, bueno, pues Paco Antonio García Romero me decía, bueno, eso los romanos ya lo utilizaban. Como es un especialista en griego y latín, pues sí, lleva razón. Pero los ingleses, que son muy suyos, dice un señor que se llama Lancaster, es el sistema que yo invento. Coge a una serie de alumnos más aventajados, le enseño lo que me interesa que aprendan ese día y ellos se lo explican y se lo enseñan a los compañeros. ¿no? Y cada uno coge un grupito de 8 o 10 y se pone aquí en la pared, otros 8 de aquí, y de la pared cuelgan unos carteles que es lo que se tiene que aprender. Sílabas, palabras, objetos, etcétera, países, etcétera. Y entonces ese que va dirigiendo, que es un monitor, la enseñanza también se llama enseñanza monitorial, o enseñanza lancasteriana, porque el señor Lancaster se apropia de este sistema, que ya digo, no lo había inventado él. Pero es muy efectivo, porque los niños a base de repetir van aprendiendo y van pasando de sitio. Tú lo has acertado, pasa un puesto. Tú has fallado, pasa atrás. Y los que quedan el primero en ese rato de estudio pasan al grupo siguiente. Y cuando llegan... Y terminarán siendo monitores. Y terminarán siendo monitores, exactamente, si les interesa, porque algunos se quedan, otros no, otros se van a trabajar. Se van a trabajar porque necesitan la familia. Y entonces ese es el sistema de aprendizaje. ¿Con qué consiguen? Controlarlos a todos. Y además se mueven a base de pito. O sea, van cambiando Sí. Cuando dicen un pito, pues esta actividad ya no se sigue. Otra. Por ejemplo, pasamos a historia, a geografía o a gramática. O a religión cristiana, a la religión católica también. Es decir, que a golpe de pito, en el estrado, por encima de todo lo demás, está el profesor controlándolo. Y es un sistema que se llama sistema, ya digo, lancasteriano. Y ese es el que aplican en el colegio. Es el que aplican en el colegio Villapané, que estaba en Villapané, efectivamente. Sí. Y bueno, marcan en el suelo un semicírculo para que se ponga ahí, o algunas veces es un hierro que tiene forma semicircular, que lo bajan de la pared, porque está cogido a la pared como si fuera una bisagra, y los niños pues se ponen dentro, ¿no? Y es un sistema que no duró mucho porque se dan cuenta que eso es un poco repetitivo y demás. Y habrá que esperar a 1882 con el primer colegio de La Salle, San José, que no estaba donde está ahora, estaba en otro sitio, y estos hermanos de La Salle ya aplican otro sistema. Estos dividen a los alumnos no por los conocimientos que han ido adquiriendo en el sistema monitorial, que un alumno podía tener 14 años y otro podía tener 4 o 5, ¿entiendes? Bueno, más bien de 6 a 12. Bueno, pero de 6 a 12. Puede tener 8, 10 o 12. Y ya la Salle dice, no, los de la misma edad en una clase y los de la misma edad a otra, ¿no? En cambio, en el sistema anterior, todos en la misma clase. El señor Lancaster en Inglaterra llega a tener una clase de 1000 alumnos. Y hay dibujos, hay grabados, ¿no? Hay grabados que lo manifiestan, sí. Se ve claro. Y no sé nada, allí no protesta ninguno. Y hay que tener en cuenta también otra cosa. Los padres de esos alumnos trabajaban en las fábricas que había alrededor y se jugaban su trabajo, ¿no? O sea, que estaban controlados. Pues este sistema, cuando llegan los hermanos de La Salle, 1882, dice, no, una clase no es el colegio como antes, sino una clase, otra clase y otra clase. Y los agrupamos por edad. Y además, si pueden ser por conocimiento, también. Y este es un sistema diferente que utilizan. Que es nuevo. Que es como en la actualidad también se hace. ¿Los marianistas vienen después? Los marianistas vienen después, vienen en 1888. Es una historia también interesante. Acabo un momento la de lo de La Salle.
1868, la revolución gloriosa, la septembrina. Pues bien, aquí se crea un comité revolucionario, Ramón de Cala, Paul y Angulo, y Juan Manuel Mayol. Juan Manuel Mayol es un profesor de un párvulo, con su señora que era Rubio, de apellido. Y bueno, se le ocurrió que había que tirar todos los conventos de Jerez, había que tirarlos, se tiraron 4. Pues bien, con todo este movimiento, al año siguiente se redacta una constitución, 1869, y ahí dice que hay libertad de culto. Vienen los protestantes y se instalan en la Alameda de la Angustia, en la iglesia de la Angustia, que estaba desacralizada, y allí tienen su escuela protestante. ¿Qué hacen los católicos? Rafael Rivero convoca a los católicos y crean la Asociación de Católicos Españoles, que ya existía en otras partes de España, y él aquí tiene pues la que se crea en Jerez. Y montan una escuela privada, pero gratis, en la calle Santísima Trinidad, que está entre la calle Medina y la Alameda de la Angustia. Y le dicen a los padres de los alumnos de los protestantes, dice, si queréis seguir trabajando en Jerez, en nuestras bodegas, los niños aquí, y se los lleva casi todo. Le quita la clientela, entre comillas, sí, a las escuelas protestantes y se los lleva a Santísima Trinidad, que era una escuela que se llamaba oficialmente de Asociación de Católicos. Está claro. ¿Qué pasa cuando falta Rafael Rivero? Que le sucede en la presidencia de los católicos Pedro Domecq. Y Pedro Domecq dice, bueno, voy a hacer algo más. Me traigo a una orden religiosa prestigiosa en Francia y considero que son los hermanos de La Salle, y se traen a los hermanos de La Salle. Y entonces esta gente tienen el Colegio de San José, pero luego montan en Valle Sequillo otro colegio, que es el de Mundo Nuevo. Pero el de Mundo Nuevo ya no lo montan como el de San José, que es 1882. Este lo montan cuando los protestantes se van a Valle Sequillo, edifican una iglesia y dos escuelas allí. Sí, que la hemos visto. Que la hemos visto. Y cuando ellos creen que dicen, bueno, pues ya estamos aquí situados, dicen los católicos, en este caso con Pedro Domecq, dice, quieto, que pongo yo aquí ahora un colegio de católicos con una orden religiosa de prestigio, como era La Salle, y allí se monta 1888 La Salle. Esa es la pequeña historia de La Salle. ¿Cuándo llegan? Luego tendremos Buen Pastor y tendremos la Alameda Cristina y demás. Y en cuanto a los marianistas, ese colegio de humanidades que funda Juan Sánchez y que lo funda por primera vez en el Mamelón, con ese balcón que hemos visto, allí está poco tiempo porque se queda pequeño. Entonces se van a la Plaza del Mercado, a un edificio que había sido propiedad de uno de los albaceas que nombra Juan Sánchez. Juan Sánchez, que era de Montañés, sí. Pues funda una fundación, y ahí está Esteban González del Castillo, que había llegado a ser, fue también alcalde de Jerez. Y pone el edificio. Más adelante se construye el que está a la derecha, el que ahora conocemos como Sala Julián IV. Esto fue ya más adelante. ¿Qué sería donde está ahora mismo el museo? Donde está el museo, la entrada principal del museo. Esa entrada principal del museo. Entonces eso se convirtió en Colegio de Humanidades San Juan Bautista. Pero llegan a un acuerdo con el Estado de que sea el Instituto Provincial. Y en 1841 es el Instituto Provincial. Pero ellos dicen en la cláusula que no haya otro instituto provincial en la provincia. Que sea ese. Que sea ese nada más. Y el Estado le dice que sí en principio, pero luego los gaditanos dicen, no, queremos tener uno aquí. Y Madrid, en plan salomónico, dice uno para cada uno. Y dicen los de la Fundación Juan Sánchez, el Colegio de Humanidades San Juan Bautista, dice, no quiero. Y protestan, van a juicio y lo ganan. Entonces tienen que desalojar ese edificio y el instituto se marcha a la plaza, a la Alameda Cristina, se instala allí, y los marianistas son llamados por la fundación son llamados de Francia y vienen en 1868 y se hacen cargo del dinero del patronato de la fundación.
Lo que pasa es que luego el dinero no había tanto. Parece ser que había menos de lo que parecía. parecía. Y deciden alquilar un local nuevo, y ese local nuevo es en La Porvera, que ahora es la 11, pero ahí se pone. Sí. Y lo que luego sería Museo Arqueológico, eso en principio se queda en espera de meter ahí unas escuelas públicas, como se meterán posteriormente, que son las que yo he citado, algunas de las que he citado. Una de niña, que he dicho que cité, que era era Concepción, que estaba en la plaza de San Lucas, sale de ahí y se va a la plaza del Mercado. Y una de niño, que era Santo Domingo, que esa se creó posteriormente en el convento de Santo Domingo, y esa pasa a la plaza del Mercado. Pero eso son escuelas públicas, ¿no? Escuelas públicas. Son públicas. Pero los marianistas surgen de eso, de ser llamados por la fundación de San Juan Bautista cuando se separa del instituto, porque considera que no tiene que haber dos institutos provinciales, uno nada más, y no le hace gracia. Pero curiosamente los marianistas dicen que ellos empezaron a funcionar en 1838, ellos no estaban aquí todavía. Empieza a funcionar el Colegio de Humanidades, que luego tiene dos ramas, la de Coloma actual y la de marianistas actuales. Salen los dos del mismo tronco. Porque el Coloma también estuvo ahí, el Coloma estuvo en la Alameda Cristina, y el Coloma pues pasa también por varios nombres. Sí. El Coloma también estuvo poco tiempo, pero estuvo aquí, en este convento de San Agustín, estuvo un tiempo también. Donde tenemos los estudios, sí. Pues sí, aquí estuvo el Coloma poco tiempo, no se llamaba Coloma entonces, se llamaba Instituto de Secundaria. Y cuando yo he dicho antes que en 1848 en la Alameda Cristina se instala el primer parvulario de toda la provincia, que hemos comentado, pero dije que se tuvieron que ir en algunas ocasiones, pues en una de las ocasiones que se fue ese parvulario se instala aquí también, en San Agustín. Es curioso que lo utilizan en pocas ocasiones, pero sí que lo utilizan. Esto se utiliza más de cuartel de milicia en su momento, de Guardia Civil también. Y después de Guardia Civil, efectivamente. Entonces ahí hay otros edificios que también hemos visto y que también tienen su historia y bueno, a ver si lo comentamos cuando veamos cómo vamos por ahora. Bueno, estamos ahora casi en la segunda mitad, estamos del 19, ¿no? Pues sí, una cosa que quería comentar es que a partir de la Revolución de 1868 hay una especie de cambio en las escuelas de enseñanza en Jerez. Creo que también en el resto de España, pero en cuanto a enseñanza en Jerez sí que hay un cambio. Las escuelas privadas, antes dicho que las que tenían pues buen prestigio y demás, pues eran más caras al mes, y las otras pues había algunas que ni siquiera la maestra tenía título. Las públicas en Jerez todas se crearon con maestros y maestras que tenían que demostrar que tenían título, además de hacer luego una oposición. Pero en 1857 se crea la escuela normal, escuela de magisterio, en Cádiz. Y a partir de ese momento es raro la maestra que no tenga su título. Es más, a partir de ese momento, la mayoría de las maestras tienen doble titulación, porque estaba la de maestra de enseñanza primaria elemental y maestra de enseñanza superior. Eran dos títulos. Sí. Y la que tenía el título superior, pues tenía acceso a un sueldo mejor, o a ocupar algunas plazas más importantes, en ciudades más importantes, etcétera, ¿no? Y a partir, ya digo, de esa fecha, hay más mujeres que hombres con el doble título, cuando antes de 1868 eran muy pocas las mujeres que tenían un solo título, el elemental. O sea que ahí hay un cambio importante. Sí. Luego hay otro cambio, y es que las escuelas antes del 68, la mayoría se limitaban a enseñar lo que se llamaban las 4 reglas, la religión cristiana o el catecismo, y labores sí, muchos labores. Eso es en las de niñas. En las de niñas. Y pasado esto, empiezan a aparecer ya música, francés, educación, digamos, lo que se llama gimnástica, etcétera. Es decir, que empiezan ya a enseñar otras materias, que le llaman materias de adorno. Y bueno, materias de adorno que conseguía que una chica con poca edad hablara francés perfectamente, o inglés,
Era un adorno de cierto nivel, ¿no? Por eso digo que En ese cuando caso, digo adorno, sí. pero que bueno, Sí, que sí. su adorno era importante, ¿no? Sí. Y la de chicos, pues también habían progresado. Ya tenían, por ejemplo, no un profesor que diera todas las materias a un nivel justito, sino que ya tenía un profesor especialista para francés, otro para historia, otro para, por ejemplo, geografía. Es decir, que tenían ya sus especialistas y habían cambiado la situación. De ser colegio o escuela con 8 o 10 alumnos en la casa misma donde vivía el maestro o la maestra, pasaban a ser un colegio con un espacio ya contratado para eso, alquilado para eso o comprado para eso, con muchos más alumnos y mejores preparados. Y los profesores, normalmente ya todos ellos con uno Titulados, o ¿no? una titulación superior. Sí. Sí. Y algunos de estos colegios adscritos al Instituto Provincial, que iban luego allí, alumnos, a seguir la enseñanza, o la segunda enseñanza la hacían en estos colegios y luego iban a examinarse allí al instituto. Es decir, que habían progresado, había avanzado. Hemos hablado al principio, antes hemos estado comentando, que ya empieza, o sea, que se regulan los espacios, las condiciones que tienen que reunir las aulas o el edificio, etcétera, ¿no? ¿Esto cuándo se produce? Bien, esto desde muy pronto, 1821 ya hay una reglamentación, 1821, 1838 hay otra. O sea, que tú no podías montar una escuela en cualquier sitio ni con cualquier condición, ¿no? O sea, No, que tenía que reunir... Bueno, legalmente no. Otra cosa era lo que después Otra la cosa práctica... es lo que la práctica, se y hacía. para eso estaban los inspectores. Y para eso estaban también los ayuntamientos, porque se dieron caso, sobre todo casos no en Jerez. En Jerez normalmente la cosa funciona bien. Justita, pero bien. Pero en la sierra lo tenían muy mal, muy mal. Porque como eso lo tenía que pagar el ayuntamiento y no quería pagarlo, lo que hacía era pues decirle al profesor, si tú exiges esto al inspector, pues no te contratamos más, te echamos, buscamos a otro. Y si tú aceptas el dinero que te damos y las condiciones en las que ponemos nosotros, pues sigue para adelante. Y una de las condiciones era que el edificio es el que hay. Y si el edificio está mal, pues tú aguantarte. No puedes prestar. Pero los inspectores sí que denunciaban. Oficialmente había incluso unos números. Es decir, que el alumno tenía que tener como mínimo 0,75 metros cuadrados de espacio, ¿no? Y 1,25 metros cúbicos de aire. Esto luego se amplió, se exigió un poco más, porque era poco. Pero las escuelas... O sea que las clases tenían un número limitado de alumnos. Las escuelas públicas ya todas cumplían con esa normativa. Si en algún momento cambiaron de edificio, de local, y no se ajustaba, reducían la matrícula. Bueno, menos alumnos. Y si no, pues a un espacio mayor. Y los privados eran controlados, la mayoría de ellos lo hacían, ¿no? Y cumplían las normas, pero siempre había alguno que no. Y esto se les llamaba la atención. Y quedan por escrito denuncias de inspectores. Usted no cumple con la normativa. La próxima vez que yo venga, si sigue igual, le cerramos la escuela, ¿no? Y entonces, cambie usted de domicilio o cambie usted de habitación dentro de su casa, porque también pasaba esto, o reduzca el número de alumnos. Porque no puede ser. Jolí, tenemos un problema de tiempo. Lo mismo que nos está acabando el curso, que ya lo hemos terminado. Sí. Estamos en los 5 últimos minutos del programa. Pues yo quería comentar alguna cosilla más que ha salido. Pero comentar. tiene que ser en breve. 5 minutos. Sí. Ya estaríamos hablando mucho más tiempo. Vale, pero hay un detalle que yo quería comentar. Hay un grabado que se ve en la Plaza de Arenal y al fondo lo que era el Palacio de Justicia, sí, antes de ser el Cervantes, con la fachada antigua, un grabado. Pero delante hay unos niños jugando a las canicas y pasa desapercibido. Y a mí, pues digo, mira, me fijé, todo el mundo mira el edificio, que está el Arco del Corregidor, que se tiró, el Arco del Corregidor. Pero aquí al principio, unos niños jugando a las canicas, y aunque no se vea la canica, pero esa posición y ese no es evidente, ¿no? O sea, eso era un comentario que quería hacer. Y luego pensar también que el colegio actual de Cervantes no siempre fue colegio, y algunos confunden. Entonces, la famosa maternal no era ni más ni menos que ese párvulo que yo dije antes, dirigido por Mayol, por Juan Manuel Mayol, efectivamente, sí.
Entonces, ese era el párvulo que se llamaba párvulo de San Juan Bautista. Curiosamente, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Este párvulo de San Juan Bautista, su profesor es Mayol y Petra Rubio, que antes lo comentaba, su esposa. Esto se convierte en la maternal. No hay dos colegios distintos. No, esto en un momento determinado cambia de nombre y se llama maternal. Lo digo porque aparece también. Hay un colegio que se llama de San Dionisio. No, el de San Dionisio era el que se fue del Cabildo Viejo cuando se instaló la biblioteca pública y se tiene que ir, pero se lleva su nombre y se instala en donde ahora está el Cervantes. Allí se instala, pero es el mismo colegio. Sí. O sea, estas son cosas que hay que aclarar, ¿no? Y igual que ese colegio, durante un fin de semana se convirtió en espectáculo de flamenco. Curiosidad. Sí, el director le alquila unas clases a un productor de flamenco para que dé allí un espectáculo. Y le dice que va a invertir el dinero en el asilo de San José. Y no lo invierte en el asilo de San José, se lo queda. Y bueno, el alcalde en ese momento, que se llama Revueltas y Montel, lo expulsa del cuerpo, lo echa de profesor, por haber engañado, de todas maneras, por haber utilizado un espacio como era un colegio público por eso, por engañar además diciendo que iba a ser para el dinero para el asilo dice, nosotros aquí no hemos visto un duro, y es una curiosidad. 1873, bien pronto, Sí, y además con un cantador muy conocido, Antonio Frijones. O sea que era algo curioso, ¿no? Curioso, sí. El tiempo es el tiempo. El tiempo es lo que hay. el tiempo y se nos acaba. Estaríamos hablando mucho tiempo de este tema, que da para mucho. Además es interesante porque pocas veces, digamos, vemos la historia es que uno desde ese punto de vista. Claro, uno piensa que hay algunos edificios que son preciosos, espectaculares, maravillosos, que en un momento determinado sirvieron, y no por 5 minutos, sino por mucho tiempo, como escuela pública, aquí en Jerez. Escuelas de Jerez, sí. Pues bien, vamos a poner punto final a este programa. También es nuestra clausura del curso de este año, ¿no? Porque es ya el último programa antes de las vacaciones y del verano. Veremos a ver si podemos el año que viene seguir paseando por Jerez, conociéndolo más, para poder amarlo más y ver el sentido que tienen muchas de las cosas que hoy vivimos, que hoy hacemos, y las calles y las plazas por las que hoy caminamos. Así que gracias, pues nada, Juan Luis, por todo lo que nos has ilustrado este tema, y gracias a ustedes también por estar ahí y por vernos los viernes por la noche. Y ya hasta el curso que viene. Buenas noches.